Foreign object detected. Distance to target. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Texans. Muchas veces nos concentramos en ciertos aspectos de la crianza de hormigas y descuidamos otros. Y creo que la clave a la hora de sacar una colonia adelante, de criarla bien y de hacer que avance rápido, requiere equilibrio. Y en especial el equilibrio con un factor predominante que a veces descuidamos y es la temperatura. Hoy hablamos del equilibrio con una fórmula fácil de recordar, ATH. No quiere decir a toda hora, no es un cajero automático, no. Es alimentación, temperatura y humedad. Pero ¿cómo equilibrarla? A veces nos concentramos mucho en uno de los aspectos. Quizás sobrealimentamos una colonia o quizás la sobrecalentamos o quizás le demos tanta humedad que terminemos haciendo un caldo de cultivo para hongos o cosas así, o descomposición de alimento. ¿Cómo lograr el equilibrio? ¿De qué valernos para ser equilibrados? Hoy vamos a estarlo analizando a lo largo de unos clips que les iré narrando y que recopilan algunos meses, en algunos casos incluso años de experiencia, de metidas de pata, de aciertos. Vamos a ver los clips. Bienvenidos, un abrazo para todos y disfruten de esto. Cuando tenemos una hormiga que no es semiclaustral, sino claustral, a veces nos preocupamos mucho por alimentarla cuando está en el tubo, ya sea que esté recién capturada o no. Y creo que ahí empezamos a cometer un error. En la naturaleza las claustrales no se alimentan. Y lo que realmente más necesitan, y ha sido el éxito de muchos criadores, en especial los que crían cantidad, ya sea porque las venden o tienen muchas colonias, es la temperatura. Y más adelante vamos a ver un poquito más sobre ese aspecto. Pero cuando la colonia crece, como es el caso, no importa la especie, debemos estar muy atentos a la presencia constante de carbohidratos. Ya conocen esta receta con huevo y carbohidratos, es una mezcla de huevo molido. Tengo la receta en el canal, o tengo varias en el canal, y quizás con algún néctar, ya sea un jarabe de agave, jarabe de maple o miel. No me gusta usar miel, pero algunos de ustedes sí la usan. También pollo triturado, aquí hay un pollo cocido, triturado, que también se los presento, y algunas especies les gusta más que otras. Hay que estar constantemente buscando opciones, tanto en los carbohidratos como en las proteínas. No siempre la proteína es tan importante como creemos, pero es bueno buscar opciones. Si no te gusta criar alimento vivo, puedes también utilizar alimento como el que estamos presentando aquí, alimento para bebés, ya sea en base a carne, pollo o frutas. Pero muchas veces es muy importante, o es más importante, los carbohidratos que la misma proteína. Quizás dependiendo de la época, de la cantidad de prole que tengan, va a ser más necesario el carbohidrato. ¿Qué hay de la temperatura? Que es el segundo pilar, la segunda columna que le va a dar equilibrio a nuestra crianza de hormigas. Años llevo utilizando esta clase de elemento, el cable térmico. Un solo cable térmico me permite cubrir varias colonias, como vemos ahí, incluso tubos. Y en muchas ocasiones he podido hacer la prueba de la importancia del tubo a la hora de cuidar hormigas recién capturadas. Eso pasó la primavera pasada. Tenía un grupo de capturas dentro de esta caja, unas capturas a las cuales nunca les puse temperatura. Y si bien podemos ver huevos y podemos ver una buena puesta, era evidente que la velocidad en el crecimiento de la colonia radicó fundamentalmente en la temperatura. ¿Cómo la manejé? Noten ustedes lo que hice aquí a continuación. Estas, repito, tenían un buen progreso, pero nada de temperatura. Completa tranquilidad, completo silencio, completa oscuridad, mientras que estas dos de acá tenían su gradiente de temperatura.
y la temperatura ayuda a que haya un crecimiento más acelerado. Noten ustedes que aquí ya estábamos a punto de tener, de hecho ya teníamos algunos capullos. Capturas del mismo día todas. Entonces, yo recomiendo, noten ustedes ahí el gradiente más caliente en un lado del tubo. Noten, ahí está más lejos del agua para que no haya una evaporación o una condensación en el tubo. Es fundamental a la hora de poder brindar un calor que no las mate, que haya un gradiente de temperatura, es decir, un lado del tubo donde hay más calor y otro donde hay menos. De tal manera ellas van a poder jugar con ese rango de temperatura. Pero la temperatura es más importante, sobre todo en una fase inicial, que la misma alimentación. Luego también será importante, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora hablemos de la humedad, la H. Recuerden, A, T, H. Alimentación, ser equilibrados. Temperatura. ¿Qué hay de la humedad? Bueno, yo recuerdo hace algunos años ya que era inconcebible un hormiguero que no fuera con seta o esponja como sistema de humedad. Y costó trabajo al comienzo convencer a muchos de que el sistema de humedad por evaporación no solo funcionaba para algunas colonias, sino prácticamente para todas. De hecho, muchas personas incluso pensaban que las semiclaustrales no saldrían adelante con humedad por evaporación. Fue nuestra persistencia y la difusión, no solo nuestra, digo, de algunos canales, sino de ustedes como criadores, la que transmitió la confianza de poder utilizar sistemas de humedad por evaporación prácticamente en cualquier especie. Yo he visto sistema de humedad por evaporación desde cortadoras de hojas hasta semiclaustrales, pasando por toda suerte de especies. Entonces, pero hay ciertas claves. Yo tengo un video dedicado a test de humedad en tubo de ensayo y en hormiguero con termohigrómetro, pero también quiero darles algunas claves que nos permiten optimizar. Lo que queremos es optimizar y que la humedad, aunque sea por evaporación, nos lleve a niveles óptimos. Entonces, algo fundamental que yo utilizo es esto que vemos aquí, la trampa de humedad. O sea, que la cámara de humedad solo tenga una entrada y una salida. Estos dos casos de estos dos hormigueros es la optimización de ese sistema. Ahí es la trampa de humedad y ahí hacia abajo es la única salida y entrada para esa cámara, lo cual nos va a permitir un buen nivel de humedad ahí, y luego de esa salida para allá, un gradiente de humedad en este caso. Y este tipo de sistema por evaporación nos evita los dolores de cabeza de los daños que la humedad genera en algunos materiales. Por ejemplo, recientemente con el hormiguero o la nueva receta de Aiton, que les dejo aquí también en uno de los videos al final de este episodio, ustedes van a encontrar que en ese video yo expuse una nueva receta con un agente espumante, que es básicamente jabón lavavajillas, y algunos con quizás humor me decían el hormiguero jabonoso. Sí, básicamente esa idea del hormiguero jabonoso a muchos les puede llegar a inquietar. Bueno, primero, yo ya he hecho pruebas. Saben, quienes siguen mi canal, que yo todo lo que presento ha sido el fruto de pruebas y de un proceso largo, que yo obviamente no lo cuento todo porque tengo que dosificar mi material para tener material para varios videos. Aparte de eso, no me gusta hacer spoilers para simplemente dar la sorpresa de qué es lo que estoy haciendo. Pero generalmente yo organizo un paquete o un grupo de ideas o de proyectos y los armo en un gran video, en una gran historia, en una gran recopilación de clips, y luego los divido para ir sacando eventualmente y no saturar con un mismo tema ni hacer videos tan largos. Pero el proceso ya se hizo y la inquietud que genere esa clase de componentes, ya sea cementos con sus químicos que también tiene, como el amoníaco, etcétera. Todos esos procesos que requieren un tiempo de curado, un lavado del material, luego se terminan de garantizar con un sistema de humedad por evaporación.
La evaporación va a brindar un ambiente húmedo, pero no un contacto capilar con el material. Lo cierto es que ese tercer pilar también es importante y hay que ser equilibrados, optimizar los sistemas y saber determinar qué especie vamos a utilizar dependiendo del diseño del hormiguero. Y por último, aquí les quiero compartir un detalle adicional que no les había mostrado antes. Nuestra colonia de Neoponera villosa en el hormiguero Innombrable, ya sabrán por qué les digo así, pero noten lo que les digo. Esa parte de ahí es la trampa de humedad y ellas tienen que bajar para tener acceso a esa cámara. Y es ahí un poco más abajo donde ellas colocan larvas y huevos. Y he podido notar cómo a veces ellas tienen los huevos ahí, los suben a la cámara de humedad o los bajan, dependiendo del gradiente. Y noten toda la cantidad de progreso que tiene esta colonia. Y aquí les di pedacitos de carne. Luego les contaré un poquito acerca de nuevas cosas que les he dado, carne cruda, pollo, pescado, y ya he tenido una buena aceptación de esta colonia. Les mando un abrazo, espero que hayan disfrutado y hayan pensado un poquito en cómo equilibrar y darle más atención a la temperatura, una mejor optimización al sistema de humedad y no descuidar el brindar una variedad de alimentos, pero siempre teniendo presente el no sobrealimentar una colonia. No queremos que las colonias se nos salgan de control tan rápido. A veces criadores muy afanados en tener una colonia grande, después están con una colonia que se les sale de las manos y terminan abandonándola, regalándola o liberándola, quizás en las condiciones no más indicadas. Entonces seamos equilibrados, no alimentemos, no sobrealimentemos a las colonias y brindémosles unos buenos pilares basados en la temperatura y la humedad que nos permitan tener colonias más estables y más sólidas. Les mando un abrazo y les deseo una feliz crianza de hormigas. Chao.